Bienvenidas, bienvenidos a esta charla sobre cómo se construye un método propio con Marina Sarmiento. Marina es directora, coreógrafa, bailarina, performer, docente independiente con más de 25 años en la creación artística independiente y vamos a charlar sobre su recorrido, su experiencia, sobre cómo fue consolidando su metodología propia. Y antes de comenzar, contarles que esta serie de charlas forma parte de un autorretiro gratuito que estoy ofreciendo, que es una experiencia de 3 días con un solo encuentro en vivo, que es este jueves 20 de agosto, donde buscamos cómo diseñar un ecosistema profesional auténtico y rentable. Es para creadoras, para terapeutas, para profesionales sensibles que ya tienen mucho recorrido, experiencias, una diversidad de conocimientos y no saben muy bien cómo integrar todas esas partes, ¿sí? Y unirlas en un recorrido propio. Ahí estás, Marina, si querés solicitame ahí para sumarte, mientras yo sigo contando del autorretiro. Si no te agrego yo, a ver. No. A ver, a ver. Ahí estamos, muy bien. Buenas. Ahí estamos. ¿Me escuchás bien? ¿Vos me escuchás bien? Sí, un poquito. A ver, volvé a hablar. Al principio sí te escuché, ahora no. A ver. Cuéntenos quienes están llegando con corazoncito si se escucha bien. ¿Me escuchás? Porfa. Sí, Sí, el tema es que cuando lo pongo acá en el portacelu, ahí no me escuchás. sí, ahí te escucho. Perfecto, buenísimo. Bien, ahí están mandando corazoncitos, así que se escucha perfecto. Bueno, antes de comenzar, Marina, ya te presento, ya te doy la palabra y charlamos. Quería pasar este aviso parroquial, que es que esta serie de charlas y entrevistas en vivo con diferentes artistas, investigadores, docentes, forma parte de una experiencia que es un autorretiro gratuito que estoy ofreciendo, que tiene el objetivo y la búsqueda de repensar el camino profesional, sobre todo para creadoras, terapeutas y profesionales que por ahí tienen una diversidad de conocimientos, de recorridos, de experiencias y no sabemos muy bien cómo integrar todo eso en una narrativa que actualice qué profesional soy, qué quiero ofrecer, con quiénes quiero trabajar y dónde tiene más sentido poner en valor mi experiencia, mi recorrido. Así que esto está abierto, gratuito. El jueves 20 de agosto tenemos un encuentro en vivo donde justamente vamos a trabajar esto de cómo poder pensar nuestro trabajo en el largo plazo para que sea sostenible y que sea también una propuesta que nos represente. Así que están invitadas, están invitados. Y ahora sí, darte la palabra. Les decía que, bueno, Marina es directora, bailarina, coreógrafa, investigadora, con, no sé, más de 20 años en la creación artística independiente. Para mí también muy solidaria y frondosa en los acompañamientos, en las prácticas, en el compartir pedagógico y a lo largo de los diferentes viajes que hiciste, fuiste a Japón, tuviste un paso por el archivo genético de Tatsumi Shikata, uno de los fundadores de la danza Butó, entonces para mí ese gesto de que vos pudieras compartir, comunicar y exponer públicamente todo ese viaje, que no es tan fácil llegar al otro lado, me parece un gesto muy solidario y muy de aportar ahí a la divulgación y el conocimiento, y para una Tamia Rivera, investigadora del Butó, es un gesto que se súper agradece, así que gracias, Marina. Y ahora, si querés, bueno, lo que quieras agregar sobre quién sos y qué haces, y, y contarnos un poquito quiénes sentís que fueron esas personas inspiradoras que te abrieron la mirada en la creación, en la investigación, en el arte o en la docencia,
que vos podés traer como quienes constelaron tu red de metodología, de investigaciones. ¿Quiénes son esas personas o filosofía, no sé, lo que quieras, si es que son personas? Gracias por esta invitación. ¿Se me escucha ok? Buenísimo. Primero, sí, mi trabajo es como siempre estuvo dentro del campo de lo independiente, de la autogestión. Sin embargo, he estudiado ciencias sociales también, entonces siempre ha sido un ojo para poder mirar la corporalidad también y no solamente la práctica creativa dentro de la corporalidad o las artes escénicas. Entonces es muy difícil como traer nombres específicos de quienes me influenciaron, porque digo, desde, no sé, en el campo de la intelectualidad, de Pierre Bourdieu, hasta Silvia Rivera Sicanqui, que tuve el placer y el gusto de vivir un poco su taller allá en Bolivia. Entonces desde las ciencias sociales como tengo muchos referentes. Ujú. Después, artísticamente, bueno, una referencia muy importante de Argentina fue Cari Bustamante acá en Córdoba, Emilia Montagnoli. Después en Buenos Aires fue muy importante y muy clave para mí estudiar dirección y puesta en escena con Emilio García Huevi. Y después Susana Tambuti, Vera Mantero de Portugal, Katsu Ono, Yoshito Ono en realidad, porque ya su hijo, tomé talleres con él en Japón. Ah, mira, eso no sabía. Qué Pues lindo. también estuve como investigando mucho sobre el archivo de Ishikata, que por suerte en Japón tienen como un cuidado sobre los archivos de los coreógrafos impresionante, la verdad que es una maravilla. Y no sé, Esther Ferrer, mujeres así muy potentes de la historia del arte y fuera de la historia del arte también, como mi madre, mi abuela, los relatos de mi tatarabuela Cruz. Entonces, como que las influencias son afectivas, intelectuales y después artísticas, ¿no? Y también métodos del autoconocimiento y de las prácticas somáticas y de entrenamiento para abrir cada vez más mi corporalidad, mi senso-percepción y la posibilidad de yo transmitir a través de esa experiencia propia de la corporalidad, ya sea en los acompañamientos o en la docencia, o incluso a los intérpretes, creadores que suelen trabajar conmigo. Siempre intento como acompañar un proceso de autoconocimiento también. Entonces, bueno, mis influencias son un montón. Ujú. Soy muy curiosa, me gusta mucho estudiar, estar al tanto del tiempo, de la época, tener conciencia social, de clase. Entonces, Ujú. mantengo como bastante informada de los temas de agenda y sobre las prácticas artísticas, sean contemporáneas u otro tipo de prácticas artísticas ancestrales también. Ujú. Y entonces para introducirnos especialmente en la práctica o en tu metodología a la hora de guiar acompañamientos creativos, ¿sí? ¿Cómo podrías contarnos un poquito de esa metodología? ¿En cuáles son los pilares o en qué se basa o cómo, qué está hoy muy vivo en en ese acompañamiento? Yo creo que mi método de trabajo, si bien tiene como muchas herramientas de diferentes prácticas, creo que lo que depende la instancia del acompañamiento, pero por lo general cuando trabajo con obra propia, que yo convoco a las personas con las que quiero trabajar, siempre hay como un laburo de construcción por un lado sobre ciertas ideas. Soy como de desconfiar un poco de mis primeros impulsos o imágenes. Sí tengo una intuición muy fuerte desde la corporalidad, pero me interesa sobre todo el laburo por un lado intelectual y por otro lado desde la corporalidad. Y después es otro el tipo de acompañamiento que hago cuando las personas vienen con ya un recorrido y unos materiales en específico que necesitan ordenar, organizar,
poder darle fuerza y potencia, anclarlo en la realidad también. Entonces, ese método varía según si es una motivación propia de laburo o si las personas me convocan muchas veces con un material, no sé, por ejemplo, en 2015 creo que fue, me convocó Ale Valdés en Rosario y hacía 2 años que estaban investigando, entonces el material ya estaba, lo que faltaba era terminar de organizar esa información bajo una pregunta probablemente incisiva, digamos, siempre soy como de pinchar, preguntar, porque en general los artistas que me convocan o las personas que tienen ganas de un autoconocimiento por otro lado, tienen como una motivación sensible y artística que está buenísima, pero creo que mi ojo clínico con esta diversidad de abordajes y de estudios hace que sea muy específica esa práctica, ¿se entiende? O sea, mi método no es una forma, sino que responde a una escucha eh, en principal y después ya sí traigo materiales de cosas que yo voy investigando a lo largo de mi carrera. Muchas cosas son desde la intuición y otras cosas son muy concretas, como es, mira a este artista, revisa este archivo, porque bueno, me interesa muchísimo también la historia del arte en relación al feminismo, entonces siempre tengo una perspectiva ahí en donde la voy a poder, voy a intentar, más allá de lo sensible y la corporalidad y lo artístico, voy a intentar siempre enmarcarla y situarla, ¿no? Entonces creo que esa podría ser como una distinción y un sello, ¿no? Y por otro lado, sí me pasa en prácticas que doy acompañamiento y que me pasa a mí misma cuando practico que necesito como cambiar el chip, ¿no? Ujú. Ese cuerpo cotidiano que tiene como, que tal vez está sobreestimulado, la visualidad y el objetivo, perseguir una zanahoria, ¿no? El tema en el que vivimos. Entonces mi mirada crítica y mi pensamiento es, bueno, es como volver a soltar los ojos atrás del cráneo y como volver a la corporalidad, donde los planos de la sensibilidad eh, van más allá de ese cuerpo cotidiano y van más allá de mi modo de ver. Entonces hay como un registro de ese dejar ese cuerpo cotidiano que me parece clave. Y eso creo que también es algo que lo repito, tanto en mis entrenamientos como cuando acompaño, por más que hice esa diferenciación, eso es un hilo invisible del cambio de la percepción que me parece clave Ujú. entrar en otro estado de la reflexión, incluso cuando leemos o cuando trabajamos con algunos conceptos, desconfiar un poco de lo aprendido, porque lo aprendido ya está aprendido, ¿no? Como que está incorporado, ya está impreso. Entonces, suspender eso aprendido hace que podamos tener una visión un poco más lúdica y, y otra capa de la sensibilidad habilita eso, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, podríamos decir que ese sería el resumen. Después, en concreto, esos acompañamientos tienen como diferentes formas cuando los propongo yo, ¿no? Lo que acecha el recuerdo de sí es un taller que yo doy desde el 2012, en- que me encanta el nombre que tiene, quiero mucho ese taller, ha recorrido, digamos, en formatos regulares, intensivos, retiros, en todas las formas, salas. Y ese taller ha sido como una especie de síntesis entre las prácticas de autoconocimiento somática, que tal vez recuerdo de sí, es una cita de hecho a Gurdjieff, y lo que acecha es esa memoria que viene, es esa memoria que está todo el tiempo pulsando por salir y a la vez ese olvido, que el olvido es parte de la memoria, ¿no? Como con los años fui entendiendo también de que la memoria no solamente es recordar
o traer de muy atrás, también que un modo de la memoria es poder olvidar. Ahora estoy un poco media en esta etapa. Acá hay un comentario muy hermoso de Romy que dice, la felicidad de compartir y aprender con vos, corazón, inmensa y sensible maestra. Bueno, Y está hermoso. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y adentrémonos entonces un poquito en esto de la memoria, en esto de cambiar la percepción y soltar lo aprendido, y que tus viajes a Japón, ¿no? Y esa otra visión también de la vida, del arte, del hacer, eh, te, te modificó o no, o qué. Yo le llamo, viste, un término parafaseando a Judith Butler con su performatividad del género. Yo hablo de la performatividad de las prácticas pedagógicas, ¿no? Cómo poder resituarlas todo el tiempo y ser muy conscientes de qué voy a repetir por una fidelidad supuesta a mi maestro, a la palabra, a ese referente o a ese principio, y donde me permito muy juiciosamente y críticamente la fuga, el desvío, contextualizando siempre dónde estoy, para quién estoy trabajando, con qué objetivo y ¿no? Entonces a mí siempre me gusta como como conocer esas operaciones de quienes vamos, ¿no? Como qué toman y qué reformulan. ¿Querés contarnos algo de eso? qué bueno eso que traes. Por un lado, yo siempre fui muy indisciplinada, es decir, o sea, muy disciplinada, pero nunca respondí a ningún maestro, maestra, digamos, siempre hice lo que quise, siempre en ese sentido. Eh, Mi cuerpo ha sido mi primer maestro de donde la corazonada ya iba, ¿no? De hecho, cuando me sale la posibilidad de ir a Japón la primera vez en el 2017, un asistente que tuve en una obra me dijo, pero ¿vos te acordás, Mar, que cuando estrenamos ir, vos aplaudías, decías, no digamos mierda, aplaudías y decías Japón? Estaba yo de eso y me pareció como muy curioso, dije, mirá qué loco, ¿no? Como que yo lo venía convocando desde hacía años y debe ser porque la obra tenía blanco y rojo, pensé después, ¿no? Como dije, mirá qué loco. Pero, digamos, nunca fui como, por eso, digamos, también estudié sociales, me recibí, pero con el arte siempre fui muy libre, siempre fue mi modo de buscar la libertad. Ujú. Entonces, con determinados artistas que me interesaban, iba directamente a ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta de Japón, en Japón yo descubrí, bueno, tres cosas maravillosas. Una fue el Seitajo, que es una práctica japonesa muy antigua, más allá de Nobushi, fue quien la sistematizó, tiene del aprendizaje, enseñanzas ancestrales, esas conductas cotidianas, digamos, no tenían sillas, ¿no? O sea, lo básico, cómo sentarse en el suelo y levantarse del suelo sin esfuerzo, porque no usaban sillas. Desde esa pavada, digamos, hasta otras catas, otro tipo de prácticas, así que eso fue una maravilla que me lo presentó mi querido amigo y colega Eduardo Fukuyama de Brasil. Nosotros fuimos también a Japón a hacer esta obra, este proceso y este estreno, con el director Yudaika Misato, y, mm, y después descubrí los baños públicos. Eso a mí los japoneses se reían porque la gente que va a los baños públicos en general es gente que no tiene baño en la casa. Algunos turistas van, pero bueno, van más al onsen, que es como, bueno, está preparado un poco para el turista, pero el baño público es un lugar en donde la gente se divide por género y te bañas, y esa experiencia la hice todos los días. Ajá. Fue parte de mi práctica también. Y la tercera fue el butó que tomé con un montón de maestros y entender un poco lo que es el butó para los japoneses de primera mano, los japoneses que viven en Japón, que no hacen ese butó para exportarlo. Entonces fue, puedo creer que
Ono, tomé clases con él, tenía 90 años y todavía clases en el estudio de Katsu Ono. También eso, ¿no? Tomarse un tren, salir de Tokio, hacer como muchos kilómetros, entrar a una sala que era un garage y darte cuenta de que uno a veces desde lejos admira a ciertos artistas por ser conocidos mundialmente y te das cuenta que ensayaron en lugares iguales que los que ensayamos nosotros, lugares precarios, lugares chicos, en donde hacemos lo que podemos, nunca tenemos las condiciones ideales para hacer nuestro proceso de investigación y creación, ¿no? Entonces uno cree que en Japón todo funciona y no es así, ¿no? Entonces, bueno, fue como muy revelador también haber visitado el estudio de Katsu Ono y después, gracias a eso, me enteré de este archivo de Ishikata en Tokio, en la universidad, que en ese momento lo llevaba Morishita. Ujú. Morishita, ¿no? Bueno, todas esas Teresa me escribe y se las pasa me traje todo lo que. Entonces, bueno, volviendo a este método de trabajo que me decís, es como que puedo tomar la experiencia y después sistematizarla y asimilarla, pero siempre va a haber un proceso de deconstrucción o un proceso de traducción o un proceso de pasarlo por la propia biografía, pasarlo por el propio contexto y traducirlo en le interesa, ¿no? Que a una le atraviesa. Entonces, sí tomé muchas cosas de Vera Mantero en términos de procedimiento. Yo creo que ella fue muy clave en un momento porque yo estaba creando Lejos, 2003, no, miento, 2012 debe haber sido. Vera Mantero fue muy generosa también compartiendo método de trabajo a partir de la escritura automática y ejercer como cierta impunidad en la creación y eso me dio como mucho alivio a esta especie de siempre como pensar, uy, bueno, pero Mar, estudiaste sociales, soy investigadora, te querés crear, querés bailar, querés dirigir, o sea, como que uno también por momentos está muy perdida porque tenés tantos intereses y te interesan tantas cosas que a veces uno de afuera le dice, uy, mira qué prolífera, pero de adentro se vive como una especie de dispersión. Ujú. Con los años ya estoy totalmente amigada y recién ahora me estoy dando cuenta, armando un libro, también como que retirándome un poco de la ciudad de Buenos Aires y decir, wow, o sea, hay un hilo conductor en todo, no era dispersión, era la imposibilidad tal vez de que un solo tipo de lenguaje me quedaba chico, ya sea por las narrativas de la memoria que conocemos, ya sea por las prácticas somáticas que me atraviesan, el sistema nervioso me ayudan un montón, ya sea por el entrenamiento físico concreto, ya sean por las poéticas de artistas que te parten al medio, ¿no? Historias de vidas difíciles de muchos artistas también. Entonces hay tanto que te atraviesa que sí o sí se necesita eso que vos decís, tomar algunas cosas y procesarlas. Yo digo como más que un proceso alquímico, es como una antropofagia, ¿no? Siempre lo digo en clases, es como, bueno, tomo esto, lo apropio, lo digiero, lo paso y lo hago, o lo devuelvo, o lo proceso y pasa, ¿viste? Ah, Eh, entonces sí, me parece que tener tantas influencias, y no solamente Japón, ¿no? Viajes por Bolivia, por Brasil, por Chile, mismo por Argentina, después hice una pasada por Europa. eh, Siempre me interesó el viaje y hacer un viaje, por más que siempre voy a hacer algo específico, me creo una agenda para no estar de vacaciones, no me gustan las vacaciones, no me gusta tener. Si estoy al pedo, o sea, siempre encuentro como esa posibilidad de estar en un montón de cosas y siempre tener mi momento de nada. Por ujú. ejemplo,
tener mi base de operaciones en Unquillo, que me gustaría tener ese tiempo que en la ciudad de Buenos Aires, ese exceso de productividad, bueno, se me volvió un poco tóxico. Ujú. Y retomemos un poquito esto de este momento otro, que es hacer un libro y justamente entrenar una mirada, una lectura, ¿no? De poder curar un orden, ¿no? Un sentido a todo eso que vas a plasmar. Y con esto que decías como, bueno, eh, a mí hay algo que me interesa mucho y que, bueno, en el autorretiro lo trabajamos como eso, ¿no? El hilar finito, la narrativa de quién soy, qué estoy ofreciendo, qué estoy investigando, que uno se da cuenta, al final es lo mismo, ¿no? La obsesión o esa cosa, pero al mismo tiempo es diferente, ¿no? Y cómo la nombramos y cómo esa palabra que nombramos toca como una onda expansiva otros campos de resonancia o la hacemos decir otras cosas, como en esta búsqueda de afinar la palabra, de afinar la narrativa o el relato de, bueno, ¿qué estuve haciendo este tiempo? ¿Eso cómo se te ha jugado? ¿Has tenido tensiones, contradicciones, desafíos? ¿Cómo cómo lo estás transitando con el hecho concreto de De escribir un libro? Durante los procesos, el libro básicamente es en la cocina de mi laburo del 2012 hasta el 2020, hasta la pandemia. Eh, Durante el proceso de la trilogía de obras, Lejos, Los viajes de Sarmiento y Cosas muertas, que más o menos son las obras más importantes que hice en ese periodo, porque hice otras obras, pero no las abordo en el libro, la verdad. Durante esos periodos, mientras yo investigaba las obras, que tengo bitácora, soy muy de la bitácora, me gusta mucho tener como un cuadernito, soy medio old school. Ahora igual estoy un poco más indisciplinada con esa cosa, estoy en otro momento, después hablamos del presente, pero yo les cuento un poco hasta el 2020. En esas bitácoras, digamos, tengo como notaciones, citas, referencias de libros, entonces como todo el tiempo estoy como en ese entonces tengo como muchas referencias eh, y he escrito al respecto durante, entonces, digamos, del proceso de las obras, he escrito, he hecho ponencias, he dado entrevistas muy largas, he hecho entrevistas en relación a mis obras, entonces he grabado muchos audios, entonces he engordado tanto el archivo de los procesos que ese material, en un momento dije, uy, todo esto yo en las obras no se ve, ¿qué hago? Y tuve la pésima idea, tuve pésima idea para el proyecto de 2018 y está casi listo el libro, pero me falta como entender cómo es hacer la curaduría visual del libro, ¿no? Porque, bueno, la visualidad me interesa un montón, no solamente el uso de la palabra, eh, sino, bueno, todas esas obras justamente en producción visual zarpada, desde el vestuario a lo coreográfico, dramaturgia, hasta la puesta en escena, o sea, todo tiene una razón de ser. Entonces, lo difícil era lo más archivo y dentro del libro, que no sea lo que dice. Ese es como un desafío enorme para el libro, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿se escucha bien? Voy a consultar ahí a quienes están, si están escuchando bien. Yo por momentos se entrecorta un poquitito. ¿Vos a mí me escuchás bien? Sí, por momentos es raro, pero Ok, ok. El desafío entonces que me decías era, bueno, por un lado que la visualidad, que lo estético acompañe también esa palabra, esa escritura que por supuesto te ha importado y le has dedicado, pero también la cuestión de la presentación, ¿no? La materialidad y
y lo visual y la presentación. ¿Eso decías? ¿Entendí bien? Ya que la categoría visual del libro es lo más complejo porque me interesa que ilustre lo que es la Ujú. pantalla. Si se Perfecto. Sí, entiende, se entiende. Gracias, chicas, ahí están asistiéndonos. Muchas gracias. Claro, es que no ilustre. claro, Claro. tres, y es tanto largo, bueno, es muy difícil trabajar, o sea, toda la oralidad, archivos de video. En vez de poner el como decir, bueno, voy a levantar voz en off, por una especie de voz en off. Entonces, todo fue un periodo de tiempo. Llevó un montón cuando yo dirijo en el tomo el trabajo de ensayos y voz, eh, eso es como un nivel específico. Después, los archivos están archivos, los materiales que fui metiéndome para la obra, ¿no? Es como, es como un gran embudo. Yo sí, y a la vez, he dado un libro, participé en 5 libros, siempre han sido colectivos, ¿no? Es más fácil, es fácil porque vos hacer un libro sobre la ciencia y los procesos de investigación de 4 obras, todo lo que se despliega a partir de esas investigaciones, creo que parece también desarrollar es cómo esos años está sucediendo ahora, ¿no? Entonces uno tiene que ir actualizando, ya pone a su propio archivo, ¿no? Claro, Y claro. creo que ahí está el gran la primera persona que interesa hacer un libro, porque bueno, Marina también, o sea, no me interesa, ¿no? Que para los que vienen. Por eso están marcados sobre la mesa esto muy concretas para generación. Bien. Te interrumpo un segundito, Marina, porque ahora creo que viene el momento de entendernos con una dificultad muy concreta que es que se entrecorta. ¿Vos me escuchás bien? ¿Sí? Bien. Yo te voy a preguntar, esto va a quedar y siento que igual nos estamos entendiendo, así que vamos a confiar. Porque va a quedar grabado, entonces también se puede, después lo vamos a subir en YouTube y ahí se puede escuchar bien. En te propongo que hables sobre qué experiencia entonces estás pensándole al espectador, al lector, de con tu libro, o si el pensar qué experiencia quiero que tenga fue algo que te dijo, bueno, tomo este camino o tomo esta decisión, eso por un lado, en cuanto a lo visual y que no ilustrara la palabra escrita, y por otro lado, que nos cuentes cuál es entonces tu lectura, la curaduría que hiciste de estas 3 obras que resumen tu hacer de todo ese tiempo. Como qué entendés vos o qué querés visualizar vos de tu propia producción, creación. A ver, libro, yo, creadoras de las artes y de la Cristina de Brasil, Jennifer Nicole de Chile, Eugenia eh, Afobio de Argentina, y ellas son interesantes obras con archivo, hicieron una lista de archivos, y eso por un lado, eso como que tiene una categoría muy específica de horas, y después hay vos, vos
práctica, lado a los demás. Y después la parte visual es lo que, porque es en el estado en el que estoy como todavía de que, bueno, generando recursos para armar esa piscina. Eso, ese es en el momento en el que ahora, ¿no? Pero a mí, y esas obras, de hecho, el libro coreográficas, y, e ir, caché, una coreógrafa que tuvo su lejos, también es un solo, el relato del nosotros, así dura generaciones, y cómo esa obra, cómo encarna en el cuerpo. Entonces, lejos habla de este momento histórico y una mirada. Las tres obras, cuatro obras hablan del presente y el. Y después los viajes también, el nombre lo dice, bueno, tenemos que hacia la generación del 80, contemporáneo, Faustino, por eso mi abuela es contemporánea, un archivo para revisar, ahí larga, ¿no? Y después, Muertas abre el libro, bueno, habla justamente de digamos, de pandemia. A pesar de una obra que en 2019, un año antes que olía algo, porque soy obra que hablaba, ¿no? Tal vez era en ese momento. Eh, no sé si algo más. No, no, está perfecto porque eso es como también justamente darle voz a cada una de esas obras y de qué hablaban y qué representaban y en qué también estabas vos como una búsqueda ahí más específica de tu búsqueda propia y más creativa. ¿Cómo estamos de tiempo, Marina? Porque sé que 28 son. bueno, perfecto. Estamos muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho, cuando compartí esta charla, lo compartía, que bueno, toda la indagación sobre el archivo, sobre la memoria, sobre el cuerpo, sobre el trabajo, sobre la biografía, desde la biografía, con la biografía, a la hora de crear, todas estas tríadas, digamos, a mí siempre me interesan y bueno, vos lo recontra laburás, entonces no te hago una pregunta como específica, sino lo que en los entrenamientos ahora que estás ofreciendo, ya sea de los solos de invierno o las prácticas de entrenamiento de los miércoles, ¿no? Como para circunscribir de qué vas a hablar. Habla de lo que quieras, de esos dos espacios que estás generando y cómo el trabajo, cómo es tu abordaje del archivo, de la biografía, de la memoria o de la coreografía, como lo que quieras ahí traccionar, te lo dejo así libre porque, nada, para que nos cuentes sobre cómo trabajás. Miércoles ofrezco grupos de, yo le llamo procesamiento integrativo, desde las prácticas corporales, entonces traigo yoga o el del cuerpo, y luego vamos físico y luego decir, luego todo eso
nueva de cada personal. Elaboramos de la misma clase, eh, un grupo anual, vamos trabajando. Entonces, ahí no aborda individual, sino de autorregulación. Esos son los miércoles 30, 12 de la mañana. Y bueno, es un grupo que ya tiene, ya se dedica al trabajo desde el... Y también estoy los de invierno, hacer que invierno de... Esto fue un poco una respuesta a demanda que hubo en torno a ¿no? Entonces, como las condiciones de producción puedan tener interés, abre un de creación y también el campo de la producción. No hago en este caso una actividad física al laburo del signo, la corporalidad, se trata de composición. Entonces, ese está por un entero, 2 meses, de 2 esencial. En esta edición y el año pasado lo dije, Córdoba, la sociedad y la y siempre está como el ciclo, que es un ciclo que también cuesta de demanda, ¿no? Hay que captar la necesidad de que los solistas tengan los productos, obras, que acompañe de modo tal de fácil llevar, o sea más fácil ir. Entonces, en 9 de diciembre hacemos la pintura al fin solo, y una de todos los acompañando. Y después, bueno, individuales. En general depende. Es más estudiante y es de investigación de temas a gente de investigación y los acompaña. Entonces, involucrada en creativos como o mentor. Creo que en esta etapa de mi vida, acompañar me ha dado como porque siempre y acompañé, pero ahora me doy cuenta que es como andaba marcada, ¿no? Por la edad que no estoy madura, o qué, pero estoy en locución. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y para cerrar en esto que decís, bueno, ¿qué sentís quizás como este año, para circunscribirlo en este año? ¿Aprendizaje o una cosa así como de más fino la mirada o que te dio el tiempo que podés reconocer este año? Decir, bueno, no sé, aprendí de esto o estoy dándole vuelta a esto como 1, 2 o 3 aprendizajes que sientas que quieras compartir. ¿De este último año, decís? Sí, puede ser en tu rol de docente, puede ser en tu rol de artista o en el más de mentora, como sea. Es muy difícil pensar que uno
aprendizaje volvemos, ¿no? Entonces, el aprendizaje, sino porque los aprendizajes uno le puede reconocer, ¿no? En cambio, podría hablar de este el desafío de hace en Córdoba, me parece. Es muy desafiante esta la ciudad y las sierras. Me parece yo, por momentos insostenible, todo empuja a ver a la ciudad y a la vez siento un nuevo lugar, están abiertos de posibilidades. Yo creo que si no, yo vivo justo, casa está dentro de un quillo, 100 metros del teatro, metros de la casa de la 100 metros del museo de Espilín, 100 metros del hay como de práctica un poco acá lento. Ajá. Por un lado, que lo vengo ensayando de 20 y esa. Bueno, el riesgo de ¿no? Cosa de no tener un libro y darse y darle vuelta a cosa porque tengo esa zanahoria que tenían, estaba solo. Creo que esto sí y un aprendizaje. Después en acompañamiento docente, educadora, mayor desafío, creo que estoy a y con que antes tenía todo muy más bajo control. Y eso concretamente, las cosas que hago es delegar el diseño de algo, dedicar a, no sé, la productiva, de cosas que ¿no? Entonces, digo, importante. Ahora, bueno, la dirección de una colega también, lo creativo, un aprendizaje de la dirección, ¿no? Compartir. Pero bueno. Qué bueno esto que lo compartís, cómo ir también llegando al lugar, que no se puede delegar, ¿no? Para justamente fortalecer ese que es justamente el que hay que ocupar más gordamente y también ese ejercicio de soltar, de confiar, de justamente poder coachar o acompañar, ¿no? Para mí es todo un aprendizaje cuando nos ponemos ahí en la directora creativa y estratégica, y bueno, y tengo que trabajar con un otro, que es un otro, y esa claridad y esa confianza y las cosas que sean así, asá, con estos criterios, en este tiempo y forma, ¿no? Como pararse también en ese lugar de, bueno, tengo una visión, tengo un timing y vamos hasta, no sé, vamos en estas etapas, ¿no? Como también asumir ese, bueno, la sartén ahí por el mango o el timón y bueno, y hacerse cargo también de eso, ¿no? Y de las fricciones, que es no sin conflicto muchas veces. Yo estoy acostumbrada, pero siempre digo, me desnudo porque a veces o en topas, laburas con arte, mal visto un poco, visto, ¿no? Y para mí, y bueno, nada, redes sociales para es parte, porque es constructivo. A veces tiene que ser destructivo y no, también, faltar por conflicto. Entonces, es interesante
todo lo que se mueve cuando uno trabaja. Y además nuestras vinculadas, soy bastante solitaria, yo confío mucho en mi trabajo, respeto lo que he recorrido, entonces eh, puedo rápido, ¿no? Pero bueno, Ujú, el desafío ahí me tiene que ver con la velocidad. Yo parezco muy lenta, ujú. muy rápida. Bueno, edad creo que en algo Sí, no, esa escucha de las temporalidades, ¿no? De las temporalidades de una, del proceso, de la articulación con los otros, de las condiciones de producción. Bueno, Marina, yo creo que hasta acá estamos, también por toda esta interferencia, ojalá cuando lo dejemos grabado se escuche perfecto, ya veremos. Para mí ha sido un gustazo charlar, que nos dieras este espacio de tu tiempo. No sé si algo más querés comentar sobre tus acompañamientos o lo que quieras contarnos. simplemente invitarles a de manera en la ciudad de Ujú. Costas de Córdoba, siempre va haciendo el ciclo que acompaña esta ciudad, bueno, interesadas como en contar los acompañantes, acá estoy. Hermoso. Sí, aprovechenla ya que la tienen allá. Yo lo recomiendo ampliamente, fuertemente, cualquiera de sus espacios de práctica, entrenamiento, su mirada, así que siempre súper nutricia, aperturadora y también crítica, filoso. Eso es lo que me gusta mucho, Bueno, Marina, de tu mirada. Así que gracias, y espero gracias por... que siga ahí moviendo retiro para. Sí, bueno, cierro con esta invitación, este recuerdo. El autorretiro gratuito, están abiertas las puertas. Yo voy a dejar acá la información, entonces después si quieren comenten y les paso la invitación. Es un encuentro en vivo el jueves 20 de agosto a las 3 de la tarde, donde justamente vamos a ver cómo integrar la diversidad de recorridos para creadoras, para terapeutas, para docentes, asumiendo este nuevo rol que es de la directora creativa y estratégica, como le digo, que es poder también corrernos un poco de la creadora infinita y poder mirar con perspectiva hacia dónde voy, qué estoy construyendo con mi camino y qué tiene sentido como seguir sosteniendo y qué está bueno dejar de sostener también. Así que están invitadas. Y bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por quienes estuvieron ahí, nos acompañaron, comentaron, ojalá lo hayan disfrutado. Gracias, Romy. Gracias por estar. Y bueno, nos vemos en una próxima, seguramente. Buenísimo, gracias. Chau, chis, chau, chis.